Bien, buen día. Pues nuevamente compartiendo una palabra con cada uno. Es una bendición poder añadir más una enseñanza en la parte que hemos estado dando sobre la serie de escatología. Si usted no ha tenido la oportunidad de ver cada uno de esos videos, lo invito a que busque en el enlace del canal todo este estudio que ha sido pues maravilloso, y damos gracias a Dios por cada enseñanza que Él puede agregar para este tiempo. Y hemos titulado este tema de la siguiente forma: tratamos de extraer una raíz de una esencia que habla en nuestras vidas, y hoy vamos a continuar con el estudio del capítulo 18 del libro de Apocalipsis. Y la pregunta y el tema es este: ¿dónde está mi corazón? Y quiero poner el fundamento en esta palabra. Mateo capítulo 6 versículos 19, 20, 21, que dice lo siguiente: No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Versículo 21, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Note por favor, porque en el versículo 21 está la clave y la esencia precisamente de este mensaje. Donde esté puesto nuestro tesoro, allí va a estar donde nuestro corazón. Mire lo que dice el libro de Apocalipsis capítulo 18 versículos 1 al 2. Dice, si usted está viendo una Biblia escrita, va a ver el título La caída de Babilonia. Y dice, después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. ¿Qué representa esto? Representa una ciudad. Lo vimos en el capítulo anterior, la Babilonia, pero la Babilonia que tenía que ver con la religión. Hoy estamos hablando de la Babilonia que tiene que ver con lo comercial. Y ojo con esto, porque esto tiene que ver con el materialismo, esto tiene que ver con las riquezas, esto tiene que ver con la comodidad y, lo más importante, el fin de un sistema comercial. Entonces, pregunta es básica: ¿capitalismo o socialismo? ¿Cuál es la mejor? El punto es este, y al que tenemos que tener cuidado. No son tanto los sistemas, el problema radica en el corazón del hombre. ¿Por qué? Porque muchos de ellos pueden estar fundamentados bajo ciertos criterios que pueden estar en lo correcto, pero el problema de todo esto, y qué es lo que viene a traer el contaminante, el corazón del hombre. Entonces, lo que nosotros debemos de ver en esta parte es, por ejemplo, incluso analizarnos a nosotros mismos. Cómo manejamos nuestra economía, cómo manejamos los recursos que caen a nosotros, qué hacemos con ellos, cuál es nuestra prioridad a la hora de establecer qué hacemos, gastos o inversiones, qué es lo que nosotros estamos realizando, porque eso puede determinar en mucho lo que nosotros estemos haciendo y cómo está nuestro corazón. ¿Por qué? Porque a veces usted puede tener, qué sé yo, un negocio que le sea rentable, pero siempre, si usted va a estar buscando lo malo en ese negocio, aunque su negocio esté bien, aunque todo esté prosperando como debería de ir, usted no va a estar conforme, y a esa parte es a la que tengo que tener cuidado. ¿Por qué? Porque entonces ahí es donde verdaderamente mi corazón me va a mostrar cómo estoy. Entonces, entendiendo esa parte, entendamos entonces cuál es la trampa que precisamente trae Babilonia. ¿Por qué? Porque Babilonia viene con un objetivo: es cautivar, es encantar. Y solo hubo alguien que tuvo la capacidad: Daniel, sus amigos. ¿Por qué? ¿Por qué es conocido precisamente Daniel? Respóndase usted: por el ayuno. ¿Y qué es el ayuno? El ayuno es búsqueda. El ayuno es el anhelo de querer más, pero ¿de quién? De Dios. Es dar alimento a nuestro espíritu.
Aunque la carne se sacrifica, pero nuestro espíritu se alimenta. Y ese es un principio básico que nosotros debemos de entender. Mire lo que dice el versículo 3: porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes, ojo con esto que tiene que ver con el área comercial, de la tierra, se han enriquecido de la potencia de sus deleites. ¿Ha oído usted ese término de los ricos se vuelven más ricos y los pobres se vuelven más pobres? No es un término, en realidad es algo que nosotros estamos viendo que es real. Entonces, mire lo que dice el libro de Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 9. Y me encanta cómo lo describe la traducción del lenguaje actual. Dice lo siguiente: pero los que solo piensan en ser ricos caen en las trampas de Satanás. Son tentados a hacer cosas tontas y perjudiciales que terminan por destruirlos totalmente. Nota esto, porque cuando caemos en esa trampa, cuando la persona se deja llevar, cuando su corazón está contaminado, entonces ahí es donde en realidad lo que la persona está haciendo no contribuye para lo bueno, sino para lo malo. El dinero no es el mal. ¿Por qué? Porque muchas veces con dinero usted puede hacer cosas grandes, puede ir en contra de aquellas necesidades que tal vez personas tienen. Y con los recursos que Dios ha puesto en su mano, usted puede marcar la diferencia. Qué lindo es poder pensar, imaginar qué es lo que haríamos si nosotros tuviéramos más recursos y esos recursos nosotros los fuéramos a utilizar no para nuestro deleite, sino más bien para ayudar a otros. Ubíquese por un momento en eso, porque también en eso va a radicar el corazón, porque si tal vez usted está pensando, no, yo no utilizaría eso para eso, yo más bien lo utilizaría para esto, para esto, para esto, para esto, para esto. Y si al final todo eso que usted está detallando solamente habla de usted, ojo, porque entonces ahí estamos tratando con un egoísmo. Ahí estamos tratando con un área que todavía no ha sido entregada ni tratada con Dios. ¿Por qué? Porque el anhelo de todos es poder ayudar, es poder ser de bendición, es poder extendernos a otros, es poder extender la mano al necesitado. Esa debe ser un corazón que está en el sentir correcto con Dios. Nuestro corazón debe estar alineado con el corazón del Padre. ¿Para qué? Para poder entender sus planes. Mire lo que dice el versículo 4. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Entonces, ¿a qué se refiere? A un lugar que puede ser contaminante. Aunque usted sea una persona creyente, aunque usted conozca la verdad, aunque usted lea la Biblia, ore, si usted está orando y si usted está buscando, usted sabe qué lugares están bien o qué lugares pueden ser contaminantes. ¿Qué le quiero decir con contaminante? A un lugar donde tal vez usted puede estar bien, pero que usted cuando menos acuerde, usted puede estar empezando a pensar o a sentir o a creer como esas personas piensan o creen. Y entonces ahí la gran pregunta: ¿será de Dios esto? ¿O en realidad es una trampa que el enemigo ha levantado? Entonces, hay momentos en los que tal vez hay gente que tal vez es muy popular, pero en las redes. Yo le pregunté la vez pasada que estábamos hablando en la iglesia, les decía si alguien tiene seguidores en las redes sociales, ¿qué pasaría si esta persona pide dinero? ¿Usted cree que sus seguidores seguirían ahí o se empiezan a retirar uno por uno? Entonces, son cosas que nosotros debemos de entender. ¿Se recuerda el caso de Lot? ¿Qué fue lo que hizo el Señor? ¿De dónde lo sacó? De Sodoma y de Gomorra. Entonces, es importante entender que incluso cuando él salió, ya su familia iba contaminada por el ambiente, por el lugar, por lo que se pensaba. ¿Por qué? Porque era un lugar depravado, un lugar donde es cierto, cuando el Señor lo puso, cuando Abraham puso a escoger a Lot, ¿cuál es la parte que tú quieres poseer? Lot no escogió lo peor, escogió lo mejor, entre comillas. ¿Por qué? Porque sí es cierto, era un lugar próspero, era un lugar que estaba bien, era un lugar que todo lo tenía solventado. Pero, y lo aclara la palabra,
la gente que estaba en ese lugar no era de buenas costumbres. La gente que estaba en ese lugar no era buena. Es más, era pervertida. Pero había prosperidad, había todo eso, sí lo había, pero el precio a pagar era muy alto. Tan alto fue que la familia de Lot iba contaminada. Tan alto fue que su esposa en ese momento volteó a ver porque anhelaba qué cosa, lo que quedaba atrás. Entonces, mira lo que dice el libro de Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esto es lo que nosotros debemos de anhelar. No anhelar aquellas cosas que en realidad al final son vacías, son huecas. Todo lo que en Dios hacemos tiene un contenido y tiene un contenido que tiene que ver con la vida. Y cuando entendemos esa parte, cuando entendemos ese perfecto plan que Dios tiene, entonces ahí es donde nosotros podemos caminar confiados, podemos caminar con un corazón correcto, que a pesar de que de repente lo que tengamos puede ser limitado, lo que tengamos puede ser poco, en eso poco, si nosotros mostramos fidelidad, en eso poco, si nosotros caminamos en la verdad, vamos a ver propósito. Mire lo que dice, por favor, el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 4. Dice lo siguiente: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo ¿de quién? De Dios. Entonces, qué maravilloso es cuando nosotros entendemos que en realidad hay cosas a las cuales sencillamente debemos de apartarnos. ¿Por qué? Porque pueden significar nuestra perdición, pueden significar algo que va a ser negativo. Miren lo que dice el libro de Apocalipsis, siempre en el capítulo 18, versículo 5. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Entonces, alguien podría decir, no, pero hay una palabra que dice que Dios ya no se olvida más del pecado, es más, lo llevó al fondo de la mar por amor de Él mismo. Sí, pero el punto es el siguiente. ¿Usted cree que la maldad no va a ir en crecimiento si una persona no se arrepiente? ¿Y qué es arrepentimiento? Cambio de acción. ¿Qué es arrepentimiento? Cambio de pensamiento. Por lo tanto, al cambiar su pensamiento, al cambiar su forma de pensar, al arrancar las mentiras del enemigo, su corazón va a ser transformado y sus acciones van a manifestar algo diferente. El arrepentimiento en realidad no trae ese remordimiento que viene arrepintiéndose año tras año de aquella situación. Si usted está así, ojo, porque entonces usted está movido al arrepentimiento, al remordimiento. El arrepentimiento es diferente. El arrepentimiento trae libertad. ¿Por qué? Porque cuando cambia su accionar, cuando cambia eso, usted ya no anda buscando aquel. Usted incluso hizo lo mismo que el padre hace. Usted ya dejó eso atrás y siguió adelante, siguió enfocado, siguió encaminado, siguió entendiendo el plan y el propósito que Dios tiene trazado para todos nosotros. Entonces, mire lo que dice el libro de Génesis, versículo 20 al 21. Dice, entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra, según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Note esto, Sodoma se había salido, o sea, en Sodoma no había arrepentimiento, es más, creo que ni remordimiento. Y tanta fue la maldad que Dios tuvo que hacer justicia. ¿Y qué es lo que estamos viendo en Apocalipsis? No es de que Dios se enojó, no, es que Dios está haciendo justicia con respecto a qué, con respecto a la maldad que el hombre ha cometido. ¿Por qué? Porque hay un contaminante, hay algo que ha contaminado. Esa contaminación tiene que ver con el corazón. Entonces, mire lo que dice el versículo 6. Dadle a ella como ella os ha dado, pagadle doble según sus obras, en el cáliz que ella preparó.
bebida, preparadle a ella el doble. O sea, está hablando de algo, el pago por la maldad. Jeremías capítulo 50, versículo 29 dice lo siguiente: haced juntar contra Babilonia flecheros a todos los que entesan arco, acampan contra ella alrededor, no escape de ella ninguno, y pagadle según su obra conforme a todo lo que ella hizo, haced con ella, porque contra Jehová se ensoberbeció, contra el Santo de Israel. Esto es una paga por maldad, por una maldad que continuó creciendo, que continuó desbordándose. Mire lo que dice el versículo 7. Cuando ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle del tormento y del llanto, porque dice en su corazón: yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto. ¿Cuántos en muchas situaciones hemos visto personas que de repente se levantan, confían más en lo material que en lo que Dios les brinda? Ponen su confianza en todo aquello que tiene que ver con dinero. Se jactan de ello. Yo no necesito al Señor, yo puedo pagar los mejores médicos, yo puedo ir a los mejores lugares, puedo comer lo que se me antoje, viajo constantemente. Cuando nuestro corazón está enfocado en base a ese punto, ojo, porque todo eso puede llegar a un momento en el que puede sucumbir en un momento, tal y como lo narra la palabra. Mire lo que dice el versículo 8 y el versículo 9 y 10. Por lo cual, en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto, hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios, el Señor, que juzga. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleite llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio. Versículo 10. Parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo: ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino su juicio. ¿Qué pasa, por ejemplo, si en un determinado momento los bancos empiezan a quebrar? ¿Qué pasa si en un momento usted, esa confianza que usted tenía puesta en esos sistemas que tal vez tienen que ver con la bolsa de valores o cosas así, se vienen abajo? Caen esos imperios. Por lo tanto, nuestro pensar no debe de estar puesto en las situaciones que de repente tienen que ver con una cuenta bancaria, tienen que ver con cuestiones. No, nuestra confianza debe estar puesta en Dios. A nosotros, como testimonio personal, lo vivimos, lo hemos vivido incluso con esta pandemia, donde vimos cómo la mano de Dios intervino, cómo incluso había momentos en los que nosotros veíamos que la situación era mejor, incluso en tiempos en los que tal vez había escasez, nosotros podíamos ver la mano de Dios ahí manifestarse. Miren lo que dice el versículo 11 y versículo 12. Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías, mercaderías de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de todo cobre, de todo hierro, de todo mármol. ¿Qué pasa si de repente se cae ese sistema? Si tal vez usted es fanático de todas las cosas materiales y de repente ese lugar donde usted podía adquirir eso material ya no está. Bueno, en esta pandemia, ¿qué pasaba con muchos que de repente ya no podían ir al mall a hacer sus compras o hacer esto o lo otro? Muchos cayeron deprimidos. Y cuando abrieron los centros comerciales, los malls, era aquella cantidad de gente. ¿Por qué? Porque lo que añoraban, lo que deseaban en su corazón era eso. Y si tal vez usted es eso, uno así, bueno, pregúntese, ¿cómo está mi corazón? Y tengamos la humildad para reconocer, definitivamente yo tengo que hacer cambios. Y lo va a poder hacer si nos apoyamos en Dios. Y no son cambios que nos van a producir una tortura, no son cambios que van a significar un sacrificio, porque entonces no está nuestro corazón en lo correcto. Esto es
paulatinamente, poco a poco el Señor va mostrando, va trayendo, va corrigiendo aquellas cosas que deben de ser corregidas. Mire lo que dice el versículo 13. Y canela, especias aromáticas, incienso, mirra, olivano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos, carros y último, ojo la última, y esclavos y almas de hombres. Esto último tiene que ver con algo que es un negocio muy lucrativo y tiene que ver con con la trata de personas. Por ejemplo, lugares donde son llevadas jóvenes, son drogadas, son prácticamente secuestradas. ¿Para qué? Para prostituirse, para ser utilizadas por un determinado tiempo y al tiempo que fueron totalmente drogadas, que no podían ni reaccionar a eso, sencillamente son tiradas a las calles para morir. Que por ejemplo de aquellas personas que cruzan fronteras y que cobran y que pagan dinerales por, por poder, por poder llegar a un determinado lugar, y muchas veces las personas que las llevan a esos lugares los llevan engañadas. ¿Por qué? Porque los dejan tal vez cerca del camino, pero no en el camino donde habían prometido llegar. ¿Por qué? Porque no estaba en sus manos. Y eso es un negocio sumamente lucrativo, en el que muchos se han beneficiado. Entonces, todo esto va hablando de todo lo que tiene que ver con un sistema de gobierno. Mire lo que dice el versículo 16. Ay de la gran ciudad que estaba vestida de lino, púrpura y de escarlata, y que estaba adornada de oro y de piedras preciosas y de perlas, porque en una hora han sido consumidos tantas riquezas, y todo piloto, y todos los que viajan en naves, marineros, todos los que trabajan en el mar, se pararon lejos, viendo el humo de su incienso. ¿Se imagina? Habla de un lugar que va a perecer, un lugar donde se mueve todo el comercio, pero que a su vez en un momento va a caer. Ojo con esto, porque no son situaciones que han sido ajenas. Hemos visto cómo sistemas grandes se caen de repente. Y son cosas que la palabra ya está advirtiendo y que no son ajenas a la realidad. ¿Por qué? Porque lo podemos ver. Mire lo que dice el libro de Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 14. Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Mire lo que dice el versículo 20 del capítulo 18. Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos y apóstoles y profetas, porque Dios ha hecho justicia en ella. Dios va a hacer justicia a aquellos que han sido víctimas de la injusticia. Y es importante porque, porque Dios al final va a manifestar su justicia. Aquellos que siguieron la verdad y que de repente creyeron que no iban a haber justicia, este es el tiempo en el que Dios dice, veremos cómo la verdad prevalece por encima de la mentira. Y esta es la promesa para sus santos. Esta es la promesa para aquellos que están creyendo, que están perseverando en él. Mire lo que dice el versículo 21 al 24. Y un ángel poderoso tomó una piedra, como una piedra de molino, y la arrojó en el mar, diciendo, con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Y voz de arpistas, de músicos, de flautistas, de trompeteros, no se oirá más en ti, y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti. La luz de la lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo ni de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, porque tus hechicerías fueron engañadas a todas las naciones, y en ellas se halló la sangre de los profetas de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Note algo, hay un sistema, hay un pensar, hay algo que es indirecto, confuso, que parece ser y no parece, pero tiene que ver con la familia. Un principio básico. Un principio básico que está siendo atacada por muchas cosas. Y yo creo que lo podemos notar, incluso lo podemos ver en las noticias. Cómo ha crecido la ola de divorcios. Cómo ha crecido muchas situaciones que impiden que la familia en realidad, es tan peligroso lo que está ocurriendo. ¿Por qué? Porque la familia en realidad va a llegar un momento en el que eso va a ser un mito.
está atacando incluso la misma iglesia. Y a eso nosotros tenemos que poner cuidado. ¿Y cuál es la única forma en la cual nosotros podemos encontrar ese punto de equilibrio cuando buscamos a Dios? Por eso Daniel y sus amigos no cayeron en ese encantamiento que Babilonia estaba levantando. ¿Por qué? Porque buscaban a Dios. Y esa debe ser nuestro anhelo, esa debe ser nuestra búsqueda. Mire lo que dice Mateo capítulo 16, versículo 26. ¿Qué aprovechará al hombre si ganara todo el mundo, pero perdiere su alma? Sí, usted puede llegar a ser exitoso, llegar a tener un negocio próspero, pero si para llegar a ello tuvo que renunciar a lo más importante, a una relación con el Padre, a permanecer en los principios de lo correcto, y empezó a sacrificar valores, y empezó a sacrificar muchas cosas, para llegar a obtener el objetivo de tener más dinero, de tener sus cuentas llenas, pero que al final su corazón quedó vacío, su corazón se endureció, su corazón no permitió más. Si en este momento usted está consciente y usted dice esta palabra es para mí, pero hay muchas fortalezas y muchas cosas por corregir, digamos que esta palabra es un principio de algo, pero usted sabe que es una palabra que en realidad llega oportuna, y que usted no había tomado la decisión más importante de entregarle su corazón a Jesús, y que siente el anhelo de hacerlo, pero dice, hay tanta maldad en mí. Pero una verdad puede llegar, y la verdad es que yo necesito ayuda. La verdad es que yo necesito a alguien más grande que me pueda llevar a entender ese plan, ese propósito, eso que me hace seguir lo correcto y anhelar lo correcto. Y eso únicamente lo voy a encontrar si yo abro la oportunidad y le abro las puertas a Dios. ¿Para qué? Para que Él obre en mi vida. Si tal vez usted se había apartado de los caminos, pero usted dice, esta palabra viene oportuna, esta palabra yo necesito recibirla, esta palabra en realidad yo la tomo y es para mí, y necesito volver a los caminos. Entonces usted también necesita hacer una oración junto conmigo y abrir sus labios. Abra sus labios para que para declarar palabra de vida. Abra sus labios para declarar aquello que Dios quiere hacer en este tiempo. Abra sus labios para traer libertad y para dejar que el poder de Dios habite en nosotros. Así que ahí donde está, le voy a pedir que oremos juntos y repita junto conmigo lo siguiente. Padre, yo reconozco y me arrepiento por los pecados que he cometido. Te pido perdón, Señor, y a partir de este momento entiendo lo que es arrepentimiento, cambio de forma de pensar. Por eso te doy gracias y hoy reconozco el sacrificio que Jesucristo hizo por mí en la cruz del Calvario, ese intercambio divino, ese intercambio que no tuvo que ver con comercio, ese intercambio que tuvo que ver con algo que era un amor que superaba todo. Gracias por ese sacrificio de amor. Gracias porque al mismo tiempo, en 3 días, tú lo resucitaste. Y hoy vive en medio de nosotros. Sé que lo que yo vivo y lo que voy a empezar a vivir a partir de este tiempo tiene que ver con la vida. Y por ello te doy gracias, Señor. Señor Jesucristo, te abro mi corazón y te pido que entres en mi vida. Transforma este corazón de roca en un corazón de carne, en un corazón que esté alineado a tu verdad y que esté alineado a seguir los principios y los propósitos correctos de lo que tú deseas para mi vida. Yo me declaro salvo, yo me declaro libre, yo declaro que soy sano por las llagas de nuestro Señor. Gracias por lo que tú estás haciendo. Gracias porque sé que así como tú se lo dijiste a tus discípulos, Señor, tú estás preparando un lugar para mí. Y que al morir yo no voy a un vacío, yo voy a algo especial que tú has preparado para mí. Lo declaro y lo creo por la fe. Amén. Y si usted ha hecho esta sencilla oración, yo le pido una cosa. Al pie de este video hay una dirección de correo electrónico. Por favor, escríbanos. Háganos saber que usted hizo esta oración. Para nosotros va a ser muy especial. Para nosotros va a ser algo que en realidad va a traer un gozo, como usted no tiene una idea. Así que
Ahí, a usted que acaba de hacer la oración y a los de la familia, a los de casa, los invito para que cerremos este tiempo con una oración. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por lo que tú estás haciendo en nuestras vidas. Gracias porque sé que tú tienes un plan, tú tienes un propósito. Gracias porque cada palabra, Señor, viene para formarnos, viene para enseñarnos, viene para colocar en nosotros un fundamento, una acción que debemos de realizar. Y hoy, Señor, ponemos en tus manos, Señor, nuestro sentir, esos lugares que nosotros frecuentamos, esas amistades que nosotros frecuentamos, todo aquello que contribuya para bien, Señor, te pedimos, Padre, que podamos conservarlo, y no solamente conservarlo, sino perseverar en ello. Pero aquello que nos aleje de tu verdad, aquello que nos aleje de tu propósito, aquello que no venga para contribuir a lo bueno, Señor, sino más bien para sacar de nosotros lo peor, sencillamente renunciamos a ello, lo desechamos, y danos la sabiduría, Espíritu Santo, para escuchar tu voz, para seguir tu instrucción y para caminar en fe, en lo correcto, en lo que tú nos mandas hacer. Por ello te damos toda la gloria y la honra en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Y si usted pues ha estado en este tiempo, si usted quiere seguir recibiendo más material de edificación, lo invito a algo. Suscríbase a este canal, va a ser material de mucha bendición. Sé que Dios va a hablar a su vida. Así que ahí donde está, le bendigo y nos vemos en la próxima. Bendiciones.